Un sándwich frío cambiaría el destino de una multinacional. Celeste Morgan, de 42 años, CEO de Morgan Tech Solutions, una de las empresas tecnológicas más influyentes de Silicon Valley, se acomodaba en primera clase del vuelo 917 de Stratus Air. Era a finales de otoño de 2019 y viajaba a Ginebra para cerrar uno de los negocios más grandes de su carrera. La expectativa por su tradicional cena de langosta y filete, siempre un deleite después de horas de reuniones, era el pequeño lujo que la mantenía despierta. Poco sabía ella que esa comida se convertiría en el catalizador de una revolución. El murmullo en el lujoso ambiente de primera clase era bajo, casi un susurro. Celeste, la única mujer negra allí, observaba a los asistentes de vuelo distribuir las comidas con sonrisas pulcras. El aroma de finos condimentos llenaba el aire y el champán burbujeaba en las copas de cristal. Cuando Becky Whitmore, la asistente principal, se acercó a su asiento, Celeste notó el cambio sutil en su semblante. ¿Alguna vez ha sentido esa punzada de incomodidad, un presentimiento de que algo anda mal, incluso cuando todo parece normal? Becky, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, se inclinó ligeramente. Señora Morgan, le pido disculpas, pero parece que hubo un error con su pedido. Lamentablemente, la langosta y el filete se han terminado. Tenemos este sándwich frío de pavo y queso para usted. La voz era suave, casi lamentosa, pero Celeste sintió la punzada de condescendencia. Observó a los pasajeros blancos a su alrededor disfrutar de sus langostas y filetes servidos con una deferencia que a ella le fue negada. La indiferencia selectiva era un velo demasiado fino para ocultar la verdad. Para quien ya ha enfrentado barreras invisibles y puertas cerradas por el color de la piel, el guión era familiar. ¿Ya ha sufrido discriminación disfrazada de educación? Cuéntenos en los comentarios. Su historia puede aparecer en el próximo video. No se olvide de dar me gusta y compartir para que más personas vean esta historia y reflexionen sobre el tema. La ira, un fuego que ella había aprendido a controlar, comenzó a burbujear bajo la superficie de su calma estudiada. Celeste aceptó el sándwich con un asentimiento de cabeza, los ojos fijos en la asistente, que rápidamente se alejó para atender a otro pasajero blanco con una sonrisa genuina y un «¿Está todo a su gusto, señor?», que sonó como una bofetada. La sensación de ser menospreciada, de que su presencia y su estatus fueran ignorados de forma tan flagrante, era un recordatorio amargo de que, no importa cuán alto volara en el mundo corporativo, ciertas personas todavía la veían solo por el color de su piel. Lo que Becky no sabía era que Celeste, en silencio, ya había activado sus defensas más potentes. Sentada allí, con el sándwich insípido en las manos, Celeste cerró los ojos por un instante. No era la primera vez que enfrentaba el racismo silencioso, ese que se esconde bajo la capa de la falta de existencias o del error del sistema. En su ascenso meteórico en el mundo de la tecnología, ella había encontrado innumerables versiones de Becky, personas que, detrás de sonrisas falsas y palabras pulcras, intentaban disminuir su valor. Pero Celeste no era de ceder. Con un movimiento casi imperceptible del pulgar, desbloqueó su celular y bajo la mesa envió un único comando encriptado a su equipo de seguridad de datos. El mensaje era simple, directo y cargado de una intención que pocos conseguirían descifrar: investigar Stratus Air, enfocarse en políticas de atención y reclamaciones de pasajeros, urgente. Sus pensamientos, normalmente volcados hacia fusiones y adquisiciones multimillonarias, ahora se concentraban en un tipo diferente de adquisición, la de la justicia. Mientras Becky pasaba de nuevo, con la misma indiferencia ostensible, Celeste sintió un destello de satisfacción. La asistente, en su burbuja de privilegio y prejuicio, estaba completamente ajena a la tormenta que se formaba.
Ella pensaba que su pequeña humillación diaria era solo otro incidente sin consecuencias, un recordatorio velado de quién pertenecía y quién no pertenecía a aquel universo de lujo. La arrogancia de Becky era casi palpable, reflejada en cada movimiento calculado, cada sonrisa forzada para los pasajeros que en su visión distorsionada merecían el tratamiento de primera clase. Lo que ella no sabía era que la CEO, sentada en el asiento 1A, tenía a su disposición un ejército de hackers y analistas de datos, y que cada uno de sus actos estaba a punto de ser disecado, expuesto y juzgado a escala global. Las horas en el vuelo se arrastraban, pero para Celeste el tiempo se convertía en un aliado, un espacio para que su equipo digital rastreara cada rincón oscuro de Stratus Air. Ella observaba al personal de a bordo, la forma en que Becky y sus colegas se desvivían en sonrisas y amabilidades para unos, mientras mantenían una frialdad calculada para otros, como ella. El aire acondicionado parecía cortar más profundamente de lo normal, y el olor a queroseno, antes casi imperceptible, ahora parecía impregnar la cabina, un áspero recordatorio de la realidad. Celeste repasaba mentalmente cada interacción, cada mirada desviada, cada risa ahogada que había soportado a lo largo de su vida profesional. Aquel vuelo, que debería ser solo un puente entre continentes, se había transformado en un tribunal silencioso, donde las pruebas estaban siendo meticulosamente recolectadas y los acusados, sin saberlo, ya estaban siendo juzgados. Sintió una punzada de tristeza genuina por la ironía de la situación. La búsqueda de un trato igualitario era un lujo que para ella solo venía con el peso del poder y la influencia. Al otro lado del Atlántico, el equipo de seguridad de datos de Celeste trabajaba a un ritmo febril. Eran la primera línea de su propia justicia particular, una fuerza de tarea de genios en ciberseguridad que descifraban algoritmos y desentrañaban secretos corporativos con la misma facilidad con la que respiraban. Cada línea de código era una lupa, cada base de datos un cofre del tesoro a ser forzado. La orden era clara: encontrar cualquier indicio de prácticas discriminatorias, patrones de atención selectiva y, especialmente, quejas de pasajeros que pudieran haber sido silenciadas o ignoradas. Mientras tanto, Becky, ajena a la investigación digital en curso, continuaba su rutina a bordo, distribuyendo mantas y sonrisas falsas, convencida de que tenía el control. La pequeña asistente de vuelo, con su aura de superioridad, apenas podía imaginar que su destino y el de toda la compañía aérea estaban siendo sellados por un único mensaje encriptado enviado desde el asiento 1A. Lo que ella no sabía era que la telaraña de la verdad estaba siendo tejida hilo por hilo y que pronto ella estaría completamente enredada en ella. La aeronave comenzó su suave descenso hacia el aeropuerto de Ginebra-Cointrin. La ligera presión en los oídos era un recordatorio físico de que el punto de inflexión estaba cerca. Celeste sentía el olor distintivo a combustible y la frescura del aire alpino que se filtraba por las salidas de ventilación, un contraste llamativo con el aire enrarecido y viciado de la cabina durante el vuelo. Vio a Becky y al equipo de asistentes de vuelo apresurarse para los últimos chequeos, sus movimientos un poco más rápidos, la tensión previa al aterrizaje flotando en el aire. El sol de la tarde pintaba el horizonte de naranja y morado, un escenario bellísimo que, para Celeste, parecía irónicamente pacífico antes de la tormenta que sabía que se desataría. Con cada metro que el avión perdía altitud, la sensación de anticipación aumentaba, mezclada con una punzada de cansancio. Durante años ella había librado batallas silenciosas contra el prejuicio, pero esta, sabía, sería pública, rotunda y esperaba, definitiva. En la sala de desembarque, el CEO de Stratus Air, Julian Vance, ya esperaba.
Su postura era rígida, el rostro pálido y surcado por una ansiedad palpable, en completo contraste con la calma calculada de Celeste. A su lado, el equipo jurídico de la empresa y un grupo de auditores, con semblantes serios, portando carpetas y tabletas, exhalaban una atmósfera de gravedad que no pasaba desapercibida para quien observaba. Julián ya había recibido los primeros informes preliminares del equipo de Celeste, y el shock inicial de incredulidad había dado paso a un pánico creciente. Millones de dólares en valor de mercado, años de reputación, todo pendiendo de un hilo por un simple sándwich negado, y mucho más importante, por una cultura de discriminación que corroía a la empresa por dentro. Es absurdo pensar que en pleno siglo XXI, actitudes tan retrógradas todavía definan el trato a las personas, ¿verdad? Sigue dando me gusta y compartiendo esta historia para que la verdad salga a la luz. Lo que ellos no sabían es que Celeste aún tenía un as bajo la manga, que haría que el castillo de naipes se desmoronara por completo. El avión finalmente tocó tierra con un suave vaivén, y la voz del capitán anunció la llegada a Ginebra. Ese sonido familiar, generalmente un alivio, sonó para Celeste como el gong de un ring. Se desabrochó el cinturón, ignorando a los pasajeros que ya se levantaban apresurados para recoger sus equipajes. Sus ojos se fijaron en la puerta de la aeronave, donde la imagen de Julian Vance y su comitiva parecía esperar en cámara lenta. Becky, aun con su aire de superioridad, se preparaba para abrir la puerta, sin la menor idea de que el desembarque sería su desembarque definitivo de esa empresa. La tensión en la cabina, antes solo una sensación subjetiva de Celeste, ahora parecía casi visible, una niebla que flotaba sobre el personal de a bordo. Celeste sintió el corazón latir un poco más fuerte, no de miedo, sino de una expectativa fría y calculada. Era el momento de la verdad, y ella estaba lista para asestar el golpe final. Cuando la puerta de la aeronave se abrió, revelando la escena exterior, la agitación en primera clase cesó abruptamente. El murmullo dio paso a un silencio atónito. Julian Vance, visiblemente tenso, dio un paso adelante. «Señora Morgan», comenzó, su voz embargada por la gravedad de la situación. «En nombre de Stratus Air, quiero expresar nuestras más profundas disculpas. Hemos sido informados del incidente ocurrido durante el vuelo, y una investigación interna ya está en curso. Puedo asegurarle que tomaremos las medidas más rigurosas». Becky, que estaba a punto de saludar a los pasajeros que desembarcaban, se paralizó. Su expresión de superioridad se descompuso, dando paso a una confusión creciente. Miró a Julian, luego a Celeste, el rostro palideciendo a medida que la realidad de la situación comenzaba a imponerse. Los otros asistentes de vuelo, sin entender, intercambiaban miradas aprensivas. Lo que ellos no sabían es que las medidas más rigurosas se tomarían allí mismo, delante de todos. Celeste bajó la rampa de salida de la aeronave con una calma que contrastaba violentamente con la tormenta interna de Becky. Sus ojos, antes centrados en la asistente de vuelo, ahora se volvían hacia Julian Vance, una mirada que no buscaba disculpas vacías, sino una reparación concreta. La multitud de pasajeros que salía del avión comenzó a aglomerarse, curiosa por la inusual escena. Susurros y destellos de celulares comenzaron a aparecer en el ambiente. Celeste, con la voz firme y resonante, rompió el silencio. «Señor Vance, las disculpas, por más profundas que sean, no deshacen años de un patrón de comportamiento. Mi equipo, en solo unas horas, descubrió un rastro de quejas ignoradas contra esta tripulación, y contra la señora Whitmore en particular, que se remonta a años. No se trata de un incidente aislado de error de inventario, sino de un sistema, y los sistemas, cuando fallan, necesitan ser rehechos». Las palabras de Celeste cayeron como piedras, cada una de ellas aplastando la fachada de normalidad.
Becky, visiblemente en shock, intentó intervenir, pero una mirada gélida de Vance la silenció. La revelación de Celeste golpeó a Becky como un rayo. La sangre se le escurrió del rostro y sus ojos se fijaron en los de Celeste, una mezcla de incredulidad y terror. Las quejas ignoradas, los informes ocultos, todo aquello que ella pensó que había sido barrido bajo la alfombra, ahora estaba expuesto a la luz del día. La verdad, que ella y la empresa tanto se esforzaron por esconder, emergía de forma brutal y pública. Julian Vance, por su parte, dio un paso al frente, levantando la mano hacia la comitiva de abogados y auditores que lo acompañaba. «Señora Whitmore, y todo el equipo de cabina del vuelo 917», anunció, su voz cargada de una autoridad sombría, «están suspendidos de sus funciones con efecto inmediato, pendiente de una investigación completa. Por favor, acompañen a nuestro equipo de recursos humanos para el procedimiento estándar». La escena era surreal. En medio del vestíbulo de un aeropuerto internacional, delante de cientos de ojos curiosos, la asistente de vuelo que minutos antes había despreciado a una pasajera era públicamente despojada de su uniforme y su dignidad. Los otros asistentes de vuelo, pálidos y perplejos, comenzaron a moverse lentamente como autómatas, acompañando a los auditores lejos de la vista. Lo que Becky no sabía es que aquello era solo el comienzo del desmantelamiento de su carrera y, en breve, de toda la cultura de una empresa. La noticia de la suspensión, transmitida en vivo por celulares y replicada en segundos, reverberó por los pasillos del aeropuerto y más rápidamente aún por las redes sociales. Celeste, con la postura inquebrantable, observaba la escena con una gravedad calculada, pero también con un atisbo de cansancio. Ese acto público de humillación, aunque necesario, no le daba placer. Era solo el primer paso de un viaje mucho más grande. Ella sabía que la verdadera victoria no sería la destitución de una asistente de vuelo, sino el cambio estructural de una cultura corporativa que permitía tales abusos. Los flashes de las cámaras, los murmullos de asombro y la expresión de desesperación en el rostro de Becky eran testimonios de la fuerza avasalladora de la verdad cuando finalmente se revelaba. Celeste sentía el peso de todas las demás víctimas silenciadas, de todas las Beckys que operaban en otras empresas, y la urgencia de su misión se intensificaba a cada instante. Lo que se desarrollaba allí era más que un incidente. Era un hito. En las horas siguientes, la historia explotó. El equipo de relaciones públicas de Stratus Air, en crisis total, intentaba contener la hemorragia de su reputación, emitiendo comunicados genéricos que sonaban vacíos e insuficientes ante la avalancha de detalles que Celeste y su equipo comenzaban a filtrar a la prensa. Los portales de noticias internacionales exhibían la imagen de Becky siendo escoltada junto al sándwich de pavo y queso que se había convertido en un símbolo de discriminación. Inversores comenzaron a cuestionar el liderazgo de Stratus, los medios clamaban por respuestas y el gobierno, bajo presión pública, exigía una auditoría completa de las políticas de diversidad e inclusión de la compañía. Julian Vance, en su oficina en Ginebra, sentía el suelo ceder bajo sus pies. Nunca imaginó que la negativa de una simple cena podría desencadenar una crisis de proporciones tan épicas. Con cada nuevo titular, con cada correo electrónico furioso de los accionistas, Julian se daba cuenta de que Stratus Air estaba al borde de un precipicio y la única persona que podía sacarlos de allí era la mujer que él y su equipo habían, sin saberlo, humillado. Esa noche Ginebra bullía con la historia del vuelo 917. Celeste, en su habitación de hotel con vista al lago Le Mans, observaba las luces parpadeantes de la ciudad, mientras su celular no paraba de vibrar con las actualizaciones de su equipo. Los datos que desenterraron eran impactantes. No solo quejas de racismo y discriminación velada,
sino también un patrón alarmante de negligencia hacia pasajeros de minorías con relatos de equipajes convenientemente extraviados, reservas desaparecidas y asientos cambiados sin justificación. La extensión del problema era sistémica y el sándwich de pavo era solo la punta del iceberg de una cultura tóxica arraigada. Celeste sintió el cansancio acumulado de años de batallas contra el prejuicio, pero la energía que la impulsaba era la de la justicia. Ella sabía que necesitaba ir más allá de una simple destitución. Stratus Air necesitaba ser el ejemplo, el catalizador de un cambio real en la industria del lujo. Mientras tanto, Julian Vance estaba en una reunión de emergencia con los miembros del consejo de Stratus Air, todos con semblantes sombríos. Las acciones de la empresa se desplomaban, y el nombre de la compañía era masacrado en todas las plataformas imaginables. «Necesitamos hacer algo drástico», declaró uno de los consejeros, un hombre de cabellos canosos y rostro austero, golpeando la mesa. «No basta con despedir a la asistente de vuelo. La señora Morgan tiene el poder de destruirnos por completo, pero también el de salvarnos. La necesitamos». El silencio en la sala era ensordecedor. Julian, que hasta entonces había resistido la idea de dar tanto poder a alguien de fuera, percibió que no había otra opción. Sabía que el orgullo de Stratus Air no valía la inminente quiebra. Lo que ellos no sabían es que Celeste no estaba interesada en venganza, sino en una reestructuración completa, y que su visión para el futuro de Stratus Air iba mucho más allá de lo que ellos podrían imaginar. En los días siguientes, la presión sobre Stratus Air se volvió insostenible. El hashtag #SeatUNA se viralizó globalmente, inundando las redes sociales con miles de relatos de discriminación en servicios de lujo, transformando el caso de Celeste en un símbolo de una lucha mucho mayor. Cada historia compartida era un golpe a la imagen de la compañía, un atestado de que el incidente con el sándwich no era un mero error, sino la punta de un iceberg de prejuicio sistémico. Influenciadores y celebridades respaldaron la causa, amplificando la voz de las víctimas y exigiendo un cambio real en la industria. El dolor y la frustración de tantos años de silenciamiento ahora resonaban al unísono, y Stratus Air estaba en el ojo del huracán. Las negociaciones con Celeste, inicialmente tensas y llenas de subterfugios, comenzaron a transformarse en un reconocimiento renuente por parte del Consejo de que la única salida era entregarle a ella las riendas de la reestructuración cultural. 3 días después de la llegada a Ginebra, la rueda de prensa de Stratus Air fue un evento sin precedentes. Julian Vance, con la voz embargada y el semblante abatido, anunció públicamente la suspensión de toda la tripulación del vuelo 917 y, en un movimiento impactante, el nombramiento de Celeste Morgan como la nueva consultora principal de cultura y equidad de Stratus Air. Los ojos de Becky, al ver la transmisión desde casa, se llenaron de lágrimas de amargura e incredulidad. Su pequeña venganza personal se había transformado en un giro digno de un guión de cine, con la víctima ascendiendo a una posición de poder sin igual. La voz de Celeste, tranquila y determinada, resonaba por el auditorio lleno, prometiendo una transformación profunda en la empresa. «No se trata solo de cambiar políticas», declaró, «sino de reeducar corazones y mentes, de garantizar que la dignidad de cada pasajero sea respetada, independientemente de su color, creencia u origen. Esto es solo el comienzo. ¿Alguna vez has sentido ese giro, donde la injusticia se transforma en un catalizador para la justicia? Comparte este video e inspira a más personas a luchar por un mundo más justo e igualitario. La revolución silenciosa de Celeste comenzó a remodelar Stratus Air de adentro hacia afuera.
Ella instituyó programas de capacitación obligatorios sobre diversidad e inclusión para todos los niveles de la empresa, desde la alta gerencia hasta el equipo de limpieza, con un enfoque en la empatía y la deconstrucción de sesgos inconscientes. Se implementaron auditorías regulares de atención al cliente y se creó un nuevo canal confidencial para denuncias de discriminación, con garantía de anonimato y cero represalias. El olor a cambio flotaba en el aire, tan palpable como el aroma a café recién hecho en las oficinas de Stratus. Empleados que antes se sentían marginados comenzaron a compartir sus propias experiencias, creando un ambiente de apertura y vulnerabilidad. El dolor del pasado se estaba transformando en una fuerza motriz para un futuro más equitativo. Las viejas fotos en las paredes de las oficinas, antes estáticas y sin vida, parecían ahora observar la transformación, como si los fundadores de la compañía pudieran finalmente respirar el aire fresco del cambio. Aún así, la resistencia no desapareció por completo. Algunos veteranos de la empresa, acostumbrados a las antiguas jerarquías y al modus operandi, murmuraban en los pasillos, cuestionando la agenda política de Celeste y temiendo perder sus privilegios. Becky, suspendida y esperando el desenlace de su investigación, continuaba alimentando una red de descontentos, esparciendo rumores e intentando minar la autoridad de Celeste a distancia. En su mente distorsionada, ella era la víctima, una profesional ejemplar injusticiada por una campaña de marketing disfrazada de justicia. La asistente de vuelo principal, que había construido su carrera bajo el manto de una falsa cordialidad, ahora sentía el peso del rechazo y del ostracismo. Pasaba las noches en vela, rumiando cada detalle del vuelo 917, cada palabra de Celeste, y la certeza de que había sido blanco de una conspiración. Lo que ella no sabía es que, en breve, una revelación aún más impactante saldría a la luz, una que conectaría su propia historia a un esquema mucho mayor dentro de Stratus Air. Un mes después del incidente del vuelo 917, mientras Celeste se sumergía en los archivos internos de Stratus Air, un equipo de forenses de datos de su propia empresa, Morgan Tech Solutions, desenterró una serie de correos electrónicos encriptados y documentos financieros sospechosos. La línea de tiempo de los datos reveló un patrón inquietante. Poco antes de cada incidente de discriminación notificado y convenientemente silenciado por Stratus, había transferencias bancarias de una cuenta offshore a una pequeña consultoría de relaciones públicas de fachada. El nombre del responsable de la consultoría, un primo lejano de Becky Whitmore. La trama se espesaba, revelando que la asistente de vuelo no era solo una figura prejuiciosa, sino parte de un esquema más amplio. Había estado recibiendo pagos para crear incidentes de mala atención selectiva, con el objetivo de generar un flujo constante de quejas que serían utilizadas como palanca en un intrincado juego de manipulación de acciones de la empresa. Los errores de inventario y las fallas en el sistema no eran meras coincidencias, sino orquestados. Con cada nuevo descubrimiento, la telaraña de complicidad se extendía, involucrando no solo a Becky, sino también a figuras de alto rango en la antigua gerencia que se beneficiaban de la volatilidad del mercado bursátil de Stratus Air. La revelación fue un choque eléctrico. Celeste sintió el aire enrarecido de los bastidores del poder corporativo. La discriminación, tan personal para ella, había sido en verdad una herramienta calculada en un sucio juego financiero. La rabia que sentía ya no estaba dirigida solo al prejuicio de Becky, sino a la frialdad calculadora de mentes que usaban el dolor y la humillación de otros para lucrar. La noticia fue entregada a Julian Vance de forma privada, y la expresión en su rostro, al entender la profundidad de la conspiración, era de puro horror.
Se dio cuenta de que la credibilidad de su empresa pendía de un hilo y que él mismo podría haber sido un peón involuntario en ese esquema. El olor a papel viejo de los documentos y el calor del portátil de Celeste parecían quemar mientras ella mostraba las pruebas irrefutables. La conspiración era tan vasta que incluía la manipulación de noticias negativas en los medios para derrumbar el valor de las acciones, permitiendo que los insiders las compraran a precios bajísimos para luego venderlas cuando la crisis fuera aparentemente resuelta. Esa era la verdad oculta detrás de la simple discriminación. Stratus Air no era solo prejuiciosa, era criminal. La bomba estalló en los noticieros. La revelación de que la discriminación en Stratus Air era parte de un esquema de manipulación de acciones generó un escándalo sin precedentes, sacudiendo el mercado financiero y la industria de la aviación globalmente. El nombre de Becky Whitmore, antes asociado solo con el prejuicio, ahora estaba manchado por la asociación con fraude corporativo. Los accionistas que habían comprado acciones de Stratus Air a precios inflados se sintieron traicionados y la indignación pública alcanzó niveles estratosféricos. Las autoridades reguladoras abrieron investigaciones criminales y los teléfonos en las mesas de Julian Vance no paraban de sonar, con citaciones y amenazas de procesos judiciales de todos lados. La cortina de la hipocresía y la codicia finalmente caía, exponiendo la podredumbre que se escondía bajo el barniz de una empresa de lujo. La sensación en el aire era de un terremoto, cuyas réplicas se sentirían por mucho tiempo. En medio del caos, Celeste Morgan emergió como la figura central de la reestructuración y de la denuncia. Su imagen de CEO visionaria e incansable luchadora por la justicia social se solidificó, elevando su Morgan Tech Solutions a un nuevo nivel de respeto y admiración. Ella no solo expuso la corrupción, sino que también presentó un plan detallado para reformar Stratus Air, con la implementación de gobernanza corporativa transparente, un consejo de ética independiente y un fondo de compensación para las víctimas de la discriminación y el fraude. El liderazgo de Celeste, en un momento tan crítico, no fue solo un testimonio de su inteligencia y astucia, sino también de su resiliencia e integridad inquebrantables. El olor a victoria, ahora mezclado con el de un futuro más limpio y justo, flotaba sobre ella, un contraste llamativo con el olor rancio del esquema que acababa de desvelar. La caída de Becky Whitmore y de sus cómplices fue rápida e implacable. Sin el apoyo de los peces gordos que antes la protegían, y con las pruebas abrumadoras reunidas por el equipo de Celeste, la asistente de vuelo fue formalmente acusada de participación en fraude y conspiración. La dignidad que un día ostentó, por más superficial que fuera, había desaparecido, reemplazada por una figura abatida, sin el brillo en los ojos que antes la caracterizaba. Ella, que se veía como intocable, ahora enfrentaba la justicia en su sentido más literal, con las audiencias y los testimonios revelando cada detalle de sus acciones y la extensión de su involucramiento. La ironía era cruel. La misma indiferencia que ella demostraba a los demás ahora era sentida por ella misma, mientras el mundo la observaba caer del pedestal en el que se autoimputaba. Los pasillos de la justicia, antes un escenario para su disfraz, se convirtieron en el escenario de su derrocada. El movimiento PT SEAT 1A, que comenzó como un desahogo en las redes sociales, se transformó en una poderosa herramienta de activismo social. Miles de personas, inspiradas por la valentía de Celeste y la búsqueda implacable de justicia, continuaron compartiendo sus propias historias de discriminación en servicios de lujo, creando una base de datos informal que Celeste y su equipo usaron para mapear patrones de comportamiento abusivo en otras empresas. La iniciativa generó un efecto cascada.
con otras aerolíneas y empresas de servicios de alto nivel, revisando sus propias políticas e invirtiendo en programas de diversidad e inclusión, temiendo la misma represalia pública que sufrió Stratus Air. Celeste, antes una CEO del sector tecnológico, se había convertido en una voz global por la equidad, demostrando que la verdadera innovación también reside en la capacidad de transformar la sociedad. El legado de Celeste Morgan en Stratus Air se convirtió en un hito en la historia corporativa. La empresa, antaño símbolo de exclusividad excluyente, fue reconstruida con una nueva identidad, centrada en la inclusión, el respeto y la transparencia. Se implementaron acciones afirmativas para aumentar la diversidad en el equipo, y el servicio al cliente experimentó una revolución, donde la escucha activa y la resolución empática de problemas se convirtieron en el nuevo estándar. El sándwich de pavo, antes un objeto de humillación, fue inmortalizado en un museo interactivo dentro de la sede de Stratus Air, como un recordatorio constante de que incluso los más pequeños actos de discriminación pueden tener las mayores consecuencias. Celeste, por su parte, continuó su viaje usando su influencia y recursos para apoyar a otras víctimas de injusticia y para promover la equidad en diversos sectores de la sociedad. Su historia es un testimonio de que la verdadera transformación comienza con la valentía de un individuo para desafiar el status quo. Si te sentiste inspirado por este viaje de superación y justicia, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Y así, la historia de Celeste Morgan y del vuelo 917 de Stratus Air llegó a su fin, pero su impacto resuena hasta hoy. Lo que comenzó con un simple sándwich negado, culminó en un cambio sistémico que redefinió los estándares de atención en un sector entero, mostrando que la voz de un individuo, cuando unida a la búsqueda de justicia, tiene el poder de transformar el mundo. La verdad oculta tiene el compromiso de sacar a la luz estas narrativas poderosas, y somos un canal independiente, sin patrocinio. Nuestro único apoyo viene de ti, de tus interacciones. Si te gustó este video, si la historia de Celeste te emocionó o te hizo reflexionar, dale me gusta, comenta tu opinión, comparte con tus amigos y, lo más importante, suscríbete al canal para formar parte de nuestra comunidad. Juntos, podemos amplificar la verdad e inspirar un futuro más justo. Mira también nuestros otros videos y descubre más historias que desafían el poder y la injusticia.